Mató a su madre por la santa muerte. Ahora su hermana clama por justicia y se prepara para testificar en su contra. El sospechoso ya tenía 2 antecedentes penales previos. Asesinado por su mejor amigo Jorge Marroquín, bailarín y piloto de aplicación, fue hallado sin vida en su vehículo, supuestamente luego de haber exigido el pago de una deuda. Nos explica este padecimiento. Miércoles 19 de febrero. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Guatevisión. Arrancamos con Impacto Directo. Soy Alexis Ponce y doy la bienvenida a nuestros panelistas. Hoy nos acompaña Julio Talamonti, experto en seguridad pública, Roger Ruiz, abogado, Armando Mendoza, abogado penalista, y Luis Fernando Urbina, comunicador y publicista. Vamos a hablar de lo siguiente, se lo adelantaba en nuestros titulares, es una historia escalofriante. Paulo Estuardo Martínez, al momento de su captura en agosto del 2024, dijo a las autoridades que la Santa Muerte le ordenó matar a su mamá. Martínez tomó un cuchillo y cometió parricidio. Meses después, la hija de la víctima y hermana del sospechoso exige justicia. Valesca Martínez porta una fotografía de su mamá en sus manos. Ella acudió al juzgado de femicidio para la audiencia de etapa intermedia en contra de Paulo Estuardo Martínez, supuesto responsable del crimen de Carla Valesca Morales. ¿Se arrepiente? Jamás. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Un detalle de este caso es que el sospechoso es hijo de la víctima y hermano de Valesca. El crimen ocurrió en la zona 5 de Villanueva el 6 de agosto de 2024. Al momento de su captura, Paulo habría indicado a las autoridades que el crimen se lo ordenó la Santa Muerte. Su hermana estará declarando como testigo en el caso. Ella pide una sola cosa: que se haga justicia. Yo lo único que pido es de que en esta ocasión él afronte las consecuencias de sus actos, como todo adulto responsable. Y pido justicia para ella, para una amiga, una hermana, para una madre que dio la vida por él y que nunca lo dejó. Todavía recuerdo sus palabras, las últimas que me dijo, es que tú ya no me necesitas, porque tú creciste lejos de mí, sos una buena mujer. Y yo solo le dije que siempre le iba a querer porque era mi mamá. Entonces solo pido justicia para él, confío en el sistema de justicia, confío en la juez que lleva el caso, confío en todo lo que está sucediendo y se lo dejo en las manos a Dios. La audiencia prevista para este día se suspendió y no se indicó una nueva fecha. Se informó a los medios de comunicación que Paulo Estuardo Martínez comparece por videoconferencia. Esto por seguridad de la judicatura, debido a que Martínez podría tener nexos con pandillas. El sospechoso del parricidio ya tenía 2 antecedentes penales previos. El primero en 2023 por portación ilegal de armas de fuego y el segundo en abril de 2024 por robo de celulares. Con imágenes de Emilio Chan, reportó para Impacto Directo, Elmer Vargas. Un crimen terrible, escalofriante, haber matado a su madre, pero que sea la hermana la principal testigo, Julio, y que esté clamando por justicia, porque su hermano mató a su mamá. Hombre, qué tremendo, lo has definido de una situación correcta, terrible, bárbaro y macabro. Solo quiero hacer una aclaración para que entendamos, hasta antes de que entrase en vigencia la ley de violencia contra la mujer, sí sería parricidio, que es dar muerte a un pariente dentro de los grados de ley, pero en este caso, este tipo de hechos que cometió este sujeto cae en lo que es femicidio. ¿Por qué? Porque se da primero como consecuencia de un rito, probablemente como consecuencia de algo grupal, el tema de que esté implicado en las pandillas, por misoginia, un odio claro, obviamente, hacia la mujer, y sobre todo porque dice que se comete femicidio cuando se utiliza precisamente ese tipo de violencia en cuestión de función de género, de esa superioridad física, violenta que tiene el hombre hacia la mujer. Entonces, este tipo está arriesgando 25 a 50 años y ojalá se los den verdaderamente, porque si es capaz de matar a su madre, mamá, hombre, ¿qué no más podrá hacer este definitivo sujeto? Y acá, Roger, el utilizar esa excusa de que la Santa Muerte le ordenó que cometiera el crimen, tendrían que haber también pruebas psicológicas por parte del INASIF para determinar si hay algún trastorno. Sí, definitivamente las habrán, o no sé si ya las subieron, pero no, qué bonito dirían por allá en mi pueblo,
decir que la Santa Muerte le ordenó hacer esto y tener él esa disposición de hacerlo. Yo no lo veo tan así Sí. y me parece una excusa totalmente fuera de lugar para indicar el motivo por el cual hizo esto. La verdad es de que en Guatemala podemos ver casos así, lamentables la verdad. Qué triste que en el seno de un hogar y que un hijo le dé muerte a su mamá, quien la mamá es quien le da la vida a uno. No hay palabras para describir esto. Me da mucha impotencia ver a la hermana, ver que ya no cuenta con su mamá y también no cuenta con su hermano por lo que hizo. Ahí sí que le exigimos a las autoridades y a la justicia que pongan cartas en el asunto y que se resuelva de la mejor Es manera este una crimen. historia terrible que nos ha dejado sin palabras, Armando, porque el hecho de que se tomen medidas por parte del juzgado por el temor a que pueda existir algún atentado Belleza, muñeco. del grupo al que pertenece, también es bastante curioso el perfil que tienen de este sujeto. Sí, mira, lo que dice Julio es muy correcto. Sin embargo, con base a las leyes especiales, aquí el juzgado tiene una gran función. Aunque ambos delitos gozan o tienen la misma sentencia, que son 25 a 50 años, el verbo rector del delito de parricidio es el ascendiente o descendiente, o cónyuge. Sí. Muchos han sido condenados por femicidio cuando matan a la conviviente, porque no hay un lazo conyugal, es decir, pues matrimonio. Pero de igual forma, sea cual sea el tribunal que vaya a conocer el procedimiento, o que esté conocido, porque según vi las imágenes, el juzgado es el de Villanueva, pero en cualquier eventual caso, ambos verbos rectores coinciden. Sí. Parricidio porque es ascendiente, la madre, y femicidio porque es la muerte violenta de una mujer, ¿verdad? Hombre y mujer. Entonces, aquí ambas sanciones son las mismas. Sí. Salida el caballero lo tiene, definitivamente, y en otros casos pues es lamentable que por esas estructuras criminales, ahora que la Santa Muerte le haya hablado, y lo hemos hablado en muchas ocasiones, bueno, ya será de, como dijo Germán ayer, es muy... algo que yo sí no lo creo tanto, No, pero... si le pudo haber dicho que el ratón Pérez le Sí, habló claro, también, entonces y es una realmente situación de... Una situación Él ya está mal de la Absurda, cabeza. absurda. sí, Bajo absurdo. Muy bien. sustancias, Y sí. Así es. aquí en este tipo de casos, Luis Fernando, es donde la ciudadanía dice, ¿por qué no se aplica la pena de muerte? Un tipo como este que mata a su madre puede hacer cualquier cosa en contra de cualquier persona. Bueno, en realidad han Pacto de sido San tres José, delitos ¿ah? por los Ya que no la se puede sociedad ha pedido la retrotraer muerte para... en el pasado. Uno es el asesinato, otro es el secuestro y, si no mal recuerdo, La violación. era la violación. Sí, los tres delitos por los cuales se ha hecho habitual pedir la pena de muerte. Recordemos, en la ley guatemalteca existe la figura de pena de muerte, pero sin embargo no hay un reglamento que permita la aplicación de la misma, porque este reglamento fue, si no me equivoco, fue eliminado. Está suspendido. Está Con el suspendido. Pacto de San José. Sí. Lo que pasa es que ahí viene la pero, situación... pero sí está Sí, dentro de la ley. es Sí un está derecho- dentro de la ley. Ah, es un derecho vigente, no positivo. Sí, Exacto. Vigente no positivo. Artículo Entonces- 18 de la Constitución y 43 del Código Así es. Penal. No, y pena de eso, es, muerte. y eso es importante entenderlo. Las personas que acostumbran o los que en algún momento estuvimos de acuerdo en este tipo de condenas es porque se están violentando las tres libertades principales. La libertad de decidir en el caso de la violación y el derecho a la vida. Pues son los tres casos en los que se pide la aplicación puntual de la pena de muerte. Ahora, como no hay un reglamento que permita la aplicación de esta pena, es que estamos en este limbo jurídico donde no hay un mecanismo para hacerlo. Y recordemos, el último que la aplicó fue el presidente Álvaro Arzú, y desde ese entonces para acá no se ha aplicado la pena de muerte en el país. Fíjate, ay, perdón. Al final, esta es una decisión que es del Congreso, Así es. ahí hay un tema legal que ellos tienen que solventar y al final ellos tendrán que decidir en algún momento qué hacen, porque eliminarse de la Constitución solo si hubiera una Asamblea Nacional Constituyente. Claro, no es solamente No de es solo engavetarlo. Es ¿Qué, correcto. qué tenías, Julio, Ah, para sí, agregar? Muchas gracias. El artículo 18 constitucional, cuando dice pena de muerte, en el último párrafo dice que podrá ser abolida por el Congreso, cosa que no ha pasado. Ahora, mucha gente, fíjate, Alexis, se pregunta si la pena de muerte o no, vigente, pero no positiva, ¿se puede reactivar? La respuesta es sí. Difícil, Sí, difícil. sí se puede. ¿Cómo? Sí, sí. El artículo 4, literales 4.4 y 4.6 del Pacto de San José, como le llamamos, dice que la pena de muerte se puede aplicar siempre y cuando se agoten todos los recursos. Y habla del recurso de gracia y entre ellos habla del recurso del indulto. El indulto fue que cuando era Alfonso Portillo presidente se quitó.
Denunciando el Pacto de San José en ese artículo con esos 2 literales, eventualmente Guatemala podría volver a aplicar la pena de muerte. O sea que es un tema de voluntad que debe voluntad tenerse para política. poder aplicarla. O separándose Guatemala del Pacto de Del San José. Pacto de San Bueno, José. hablemos ahora de yo lo no me siguiente. separaría del Otra Pacto de historia lamentable, el crimen contra Jorge Omar Marroquín Morales ha tomado un giro luego de que las autoridades han revelado varios hechos. El móvil, su atacante, habría sido uno de sus mejores amigos y quien se negó a pagar una deuda a continuación. Le presentamos el caso. Ellos discutieron y por eso le habrían quitado la vida. En la audiencia de primera declaración por el crimen de Jorge Omar Marroquín, se reveló la tesis de los fiscales de delitos contra la vida del Ministerio Público sobre la muerte del joven. Su atacante fue alguien cercano, su mejor amigo y todo a causa de una deuda. El sábado 8 de febrero del 2025, la Policía Nacional Civil reportó la captura de Brian Enrique Torres Estrada por estar implicado en el crimen de Jorge Omar Marroquín Morales, un balletista que trabajaba como taxista en una aplicación y que estuvo desaparecido por 7 días. Su cadáver fue encontrado dentro de su propio automóvil abandonado en la zona 1 de Misco. El 7 de febrero, el cadáver de Marroquín Morales fue hallado dentro de su vehículo. Los familiares lograron identificarlo por un tatuaje que él tenía en una de sus pantorrillas. Al día siguiente se confirmó la detención de Torres Estrada, luego de que allanaran su vivienda en la zona 17 de la capital. En la audiencia de primera declaración, celebrada el lunes 17 de febrero en el Juzgado Noveno Penal, la Fiscalía de Delitos contra la Vida expuso su hipótesis. El 31 de enero por la tarde, Torres Estrada fue citado al apartamento de Marroquín Morales, ubicado en la zona 18. La reunión era para que Torres Estrada firmara un documento de compromiso de pago, ya que le debía dinero a Marroquín Morales. Según los fiscales, el ahora detenido tenía deudas y le pidió a su amigo sacar un crédito en el banco por 213,000 quetzales. Marroquín Morales aceptó, pero Torres Estrada no pagaba, por lo que fue necesario citarlo para que firmara el documento y así reconociera lo adeudado. Se sospecha que entre la tarde del 31 de enero y la mañana del 1 de febrero ocurrió el crimen de Marroquín Morales adentro de ese apartamento. Ellos discutieron y por eso le habrían quitado la vida a esta persona, quien posteriormente fue trasladado en un vehículo hacia Misco y ahí fue abandonado su cadáver. La muerte de esta persona habría sido provocada por el golpe de un tubo en la cabeza. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses en su evaluación forense detalla la causa de muerte, trauma cráneoencefálico. En los allanamientos del 8 de febrero último, en la vivienda en la que fue detenido Torres Estrada, los fiscales confiscaron un tubo metálico y sospechan que es el objeto con el que atacó a su amigo Morales Marroquín. El juez ligó a proceso penal por asesinato a Torres Estrada y queda en prisión preventiva. Con información de Edwin Pitán, reportó para Impacto Directo, Elmer Vargas. Bueno, y si la anterior historia era escalofriante, vaya, con amigos así, ¿para qué tener enemigos? Luis Fernando, es un caso que no comprendíamos al inicio, pero en el desarrollo de la historia, un amigo que le da la mano a alguien que lo necesita y que le termina quitando la vida porque no podía pagar la deuda. Bueno, esto es algo bien importante que debemos entender. Hay una campaña abierta de las autoridades de la Superintendencia de Bancos que ellos dicen no preste sus cuentas, no haga este tipo de préstamos en nombre de un tercero, puede estar cayendo en un delito o puede ser utilizado en un delito. Y en este caso particular fue víctima del mal agradecimiento de su amigo. Actuó en su buena fe. Sí, porque al final el amigo actuó en buena fe, pues ¿quién le ayuda a uno a sacar 213,000 quetzales del banco para poder dárselo a alguien más? O sea, si cuesta encontrar fiador, ahora sacarlo a tu propio nombre es un poco difícil. Al final creo que tiene mucho que ver con los valores morales de cada persona, es algo que podríamos decir que es subjetivo, pero al final creo que nos da una lección de vida. Si vamos a prestar en algún momento dinero, que sea una cantidad, uno, que podamos pagar, sí, o dos, que estemos dispuestos a perder. O mejor no acceder, el contexto está de que el fallecido estaba endeudado, el amigo le buscó el dinero y se lo prestó a él, el fallecido ya no pagó, el enojo del asesino fue que lo dejó endeudado. Es el contexto, o sea, el fallecido
ahí sí que lo matan, lo asesinan por el incumplimiento de la deuda. Lo que dice Fernando es cierto. O sea, le hizo el favor, es cierto. No era la forma para cobrarse la deuda. Pero en este caso, lamentablemente, el muchacho, el marroquín, le pide, le expone que está endeudado. Torres viene, gestiona él el préstamo de 213,000 quetzales. Luego viene y este muchacho, el fallecido, ya no pagó ni una gota. Entonces, ¿a quién iban a demandar? A Torres. Entonces Torres, me imagino, según la plataforma fáctica del Ministerio Público, desencadenó su ira en contra de él, quitándole la vida, cosa que no era correcto tampoco. Porque lo cita para que pueda firmar el documento. Exactamente, asumiendo el compromiso de la deuda. El compromiso es correcto. Acá lo que dice el licenciado Mendoza es una cosa tremenda, porque al final de cuentas partamos de una base, estimados colegas panelistas y Alexis, con amigos, así tú lo dijiste, ¿para qué quiero enemigos? Definitivamente. Número uno, la primera recomendación creo yo que sale y se desprende de esto. Cuando alguien venga a usted y le diga, mira, servime de fiador, mejor perder esa amistad a no terminar perdiendo la vida y metiéndose en problemas tan graves y tan serios como esto. Ahora, vamos, ya como decía el licenciado Mendoza, en esa plataforma fáctica aquí lo que hay es un asesinato. ¿Por qué? Porque esto pasó de una manera ya orquestada, planificada, con alevosía, con premeditación, con ventaja, con nocturnidad, con muchos factores. ¿Cuál es la pena, Alexis? 25 a 50 años. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Nuevamente volvemos y traemos a colación lo del tema de la pena de muerte. Este es uno de los delitos donde se podría aplicar perfectamente la pena de muerte, que no es cierto para aquellos defensores de derechos humanos que la pena de muerte aquí en Guatemala no se aplica. Todos los días se aplican y este es un caso donde vemos cómo al guatemalteco común, por la razón que sea, le aplican la pena de muerte. Y Roy lo estaba diciendo en la mañana que no hay prisión por deuda, lo dijiste en un video hace unos días, hace poquito. O sea, por deuda no hay cárcel, pero este muchacho le quitó la vida por una deuda. Pero también hay ciertos aspectos en ese punto de que no hay cárcel por deuda, las notificaciones de las entidades financieras, porque eso genera muchas dudas, Roy. Casi hay una muerte civil. Incluso acabo de publicar un video en mis redes sociales donde incluso la misma Constitución, el artículo 17, si no estoy mal, el último párrafo, ahí dice que por deuda no hay cárcel. Entonces es muy claro. Y hay muchas entidades financieras, como decías, Alexis, que amenazan o amedrentan a las personas diciéndoles que si no pagan la deuda se van a ir a prisión, y eso es totalmente falso. Por ejemplo, sí hay 3 o 4 excepciones. Correcto. Que por una deuda sí se puede ir a una cárcel, pero a prisión, perdón, pero no lo veamos tanto como una deuda. Si en caso se configura una estafa. Con un compromiso, exactamente. Que en este caso sería por negación de asistencia económica, cuando se acumula la pensión alimenticia que no se paga. El otro caso es por dar cheques de ULE, estafa mediante cheque. Estafa mediante cheque. Deberle al fisco. Exactamente, y también todas aquellas multas que no se pagan, que son estipuladas por un juez. Y agregámosle una cuarta, las multas que interpone el fisco. Correcto, las que interpone el fisco. Y como decía el licenciado Mendoza, la estafa mediante cheque, que es lo clásico, ¿no? Porque muchas veces, y esto, ojo como recomendación, las entidades financieras o las casas de cobranza le dicen, mire, no tengo ahorita, pero deje un cheque, prefechado. Y ahí cuidado con eso, porque si van y lo cobran, el cheque puede tener fecha dentro de un mes, pero se puede cobrar hoy para la gente que no lo sepa. Sí, porque no existe. Exacto, y entonces ahí ya se puede tipificar esa estafa mediante cheque. Hay que tener mucho cuidado. Recomendaciones puntuales que nos han dado nuestros panelistas. Quédese aquí en Impacto Directo, vamos a la pausa, volvemos en instantes. Estamos de regreso aquí en Impacto Directo. Un agente de la Policía Municipal de Tránsito y un motociclista se enfrentaron a golpes en la zona 18 capitalina. Según los testigos, la pelea se dio luego de una discusión relacionada al paso de motociclistas. Después de intercambiar algunas palabras, comenzaron las agresiones. Ahí vemos los empujones. Vea esa escena, se convirtió en cuadrilátero esta calle. Corre el PMT, el motociclista va detrás de él. Ambos recibieron puñetazos y patadas, quienes también se perseguían entre sí y pasaban entre los carros en pleno congestionamiento vehicular. Y es que acá vemos que no hay tolerancia y no hay respeto a la autoridad, Roger. Exactamente, eso iba a decir, Alexis, independientemente de que si nos guste o no, una instrucción es una autoridad y ante todo hay que respetarla. Y si no estamos de acuerdo, no estamos conformes, por ejemplo, con una multa o alguna infracción, pues existen mecanismos legales para hacer valer nuestros derechos, pero no llegar a los golpes. Y lo platicábamos aquí con Julio,
si están o no están armados los PMT, pero llegábamos a la conclusión que los que están armados son los PM. Los PM. Policías municipales. Ajá, entonces también a qué riesgo se pone una persona a pelear con una autoridad, ¿verdad? Correcto, ahí está. Llegar a este punto. Ahí está. Eso nos, siguiendo el hilo conductual que lleva el licenciado Roger, nos lleva a pensar primero que esto no debe pasar. Y obviamente la gente pues se tiene que defender, ni modo que va. Pero sí sería bueno y oportuno, aparte de la tolerancia, nos guste o no nos guste, lo ha dicho el licenciado Armando muchas veces, la ley es dura y hay que aceptarla. Pero fíjate, Alexis, tal vez sería bueno pensar en que los policías municipales de tránsito, en general, de todas las... No abusen de su autoridad también. Sí, no abusen de su autoridad, pero que carguen algún tipo de arma no letal. Por ejemplo, un batón o un gas pimienta, por lo menos para alejar y repeler sin causar daño. Pero mira, acá con este motociclista con casco, que se vuelve un poco más complicado. Más peligroso, sí, mira, definitivamente ya no hay tolerancia. Y los amigos no me dejarán mentir, pero a veces también se pasan. O sea, si uno es piloto de automóvil, todavía es un poquito más consciente por el tamaño del vehículo, el motorista pasa por encima de las banquetas, por los arrietes, semáforos rojos, semáforos verdes, encima del ¿Pero se pasa el motociclista o el policía? Los dos. Mira, hay un error. Los dos. Cuando uno va en unas avenidas así, en zona 9, zona 10, no sabe a quién hacerle caso, si al semáforo o al policía, porque están metidos en medio carril y no sabe si es el policía el que está dando vía o el semáforo. Entonces también se presta para mucho más. Entonces aquí es la mala educación que hay por parte del ciudadano y la mala capacitación por parte de la autoridad. Sí, yo aquí diría dos cosas puntuales. Uno, algunas veces la PMT ha demostrado utilizar el poder de manera arbitraria. Eso no lo negamos. Entonces, como ha habido ese abuso de autoridad, regularmente hay un rechazo abierto en cuanto a esas actitudes. Totalmente. Y segundo, a veces también nos hemos encontrado tanto con pilotos de vehículos, de camiones o de motocicletas que también son abusivos, pues, y que están en contra de la razón y de la razón de ser de la autoridad. Que las calles son una jungla. Al final... Pero quien tiene más que perder ahí es el PMT, porque él igual, aunque haya sido golpes dados de forma bilateral, el ciudadano viene a interponer la denuncia correspondiente al MP, abuso de autoridad, certificado, lo suspenden y va a su primera declaración. Increíble, no poder meter las manos. Es increíble. Vea la siguiente historia, esta tragedia que nos ha marcado, que ha dejado a 54 fallecidos por el accidente del autobús en el que viajaban. Surgen diversas hipótesis sobre lo ocurrido basándose en testimonios de los sobrevivientes. Un expiloto de autobús nos explica las posibles causas de esta tragedia. Para agarrar una unidad de ese calibre, porque llamémosle así, se necesita tener mucha experiencia. No es igual manejar un carro pequeño y ser muy bueno para manejarlo, pero ya es muy diferente agarrar un bus, pues. El conocimiento es fundamental para manejar adecuadamente un vehículo colectivo y sin poner en riesgo a los usuarios. Contactamos a un conductor con más de 50 años de experiencia en buses, ruleteros y transporte liviano para que nos comente en base a lo que sabe qué pudo ocurrir antes de que el bus de San Antonio La Paz, El Progreso, se accidentara el pasado 10 de febrero en la ciudad. Uno de los sobrevivientes en su testimonio aseguró que minutos antes de la tragedia, el bus se movilizaba a excesiva velocidad y que cuando el conductor trataba de frenar, algo tronaba en el vehículo. La pregunta es, ¿qué era ese sonido? Pues la caja o lo que habían dicho la transmisión, pero como le digo, si la transmisión se zafa, eso no tiene que ver nada con los frenos, eso no le impide a usted que pueda frenar. Definitivamente eso no entra en ese rollo, ¿me entiende? Según el entrevistado, el conductor posiblemente trataba de compresionar con el vehículo desconectado por la bajada que comunica la zona 18 con la calzada La Paz, y eso hizo que se dañara la caja de velocidades o la transmisión del bus. Desconectado, un bus ya en una bajada así, ya no le entran las velocidades. Por mucho que usted quiera que irle, pero ya no le entran, ahí ya no le responde la caja. Entonces, eso, si así bajó el que, ahí sí, como decimos, planchó, porque ahí sí ya no le entraban las velocidades, definitivamente. Entonces, eso dio margen a que en la bajada agarrara más aviada el bus y se fuera ya desconectado de una vez. Sin embargo, más allá de este sonido, este expiloto de bus considera que la causa principal del accidente tiene que ver con los frenos de la unidad. Si no hubiera llevado desconectado el bus, compresionar un poco, ir metiendo, porque ahí sí ya le entran las velocidades.
ir compresionando, incluso eso llevan un, ¿cómo le llaman? Freno de mano, que como esos son frenos de aire, lleva un botón adicional así en el centro, que eso le llaman loro, es el freno de mano, que ese, al meter ese ya el bus se detiene. Esta es una hipótesis de lo que pudo haber ocurrido en base a los testimonios de los sobrevivientes. Sin embargo, autoridades continúan investigando la causa de este accidente que dejó sin vida a 54 personas hace poco más de una semana. Con imágenes de Esvin García y Eric Ávila, para Impacto Directo, Rosemary Ávila. Luego de todas las críticas que se han generado por este accidente contra los pilotos, representantes de la gremial de transporte extraurbano de pasajeros llegaron al Congreso, donde se quejaron sobre la atención que se le da a los percances de buses, pese a que hay más accidentes de motocicletas. ¿El porcentaje de accidentes es de transporte extraurbano de pasajeros? No, hoy día los accidentes se dan más en motocicletas. Pero eso no se da en la base de datos, a eso no se le presta atención, porque no venden, y lo digo también con el mayor respeto a los medios, pero un camionetazo sí vende, y sale la noticia el lunes, martes, miércoles y todas las semanas. Entonces yo creo que aquí tenemos que ser responsables, todos los que contamos una licencia desde la clase C, B y A. Y una nueva tragedia en el transporte. 10 personas resultaron heridas tras el choque entre un bus tipo Pullman y un camión en el kilómetro 107.5 de la ruta interamericana con dirección a occidente en Chupol, Chichicastenango, Quiché. En el lugar, los socorristas de bomberos voluntarios brindaron primeros auxilios a 10 personas que posteriormente fueron trasladadas al Hospital Nacional de Sololá. Según la versión de algunos testigos, el camión se pasó al carril contrario y colisionó de frente contra la unidad que cubre la ruta de Guatemala a Huehuetenango. No conoces el número. Dale un poco de papel a él. Cuidado. Agárrala de aquel lado, porque la cintura de esa que está más. Dios mío. Despacio, hágala despacio. Un accidente aquí arribita de la colonia, zonas 107 de Chupol, así es. Habrá varios heridos. Impactantes imágenes de este accidente en ruta interamericana, y no se trata de que una cosa venda más o que se busquen justificaciones. Los accidentes colectivos, las unidades de transporte público trasladan a cualquier cantidad de personas y muchas veces esas vidas se pierden por imprudencias. Pero más allá de lo que nos señalaba el conductor con 50 años de experiencia en el manejo, hay grandes responsables y quiero contarles a ustedes, a nuestra audiencia, la experiencia que me tocó vivir hoy. Fui al centro de emisión de licencias, ubicado en la zona 13. Desde ahí comienza la corrupción. Le ofrecen a uno agilizar el trámite, no hacer el examen, pasar en un tiempo menor. Me lo ofrecieron a mí. La licencia no era para mí, era para mi hijo. Imagínense ustedes, para un menor de edad, ¿con qué moral se puede venir a decir que es una cosa que vende más o que no se le presta atención? Luego, al llegar a MyCom, las personas que están ahí también ofrecen por 1,200 quetzales hacer todo el trámite y no llevar a cabo el examen, las pruebas. O un menor de edad, sin experiencia. Es increíble esto, Armando, y nadie le pone atención y todos lo sabemos.
Todos lo sabemos y lamentablemente recordar que cuando es menor de edad la responsabilidad recae sobre tu persona. Sí. O sea, ahí tuviste la sensatez de negarte, porque definitivamente aparte que es tu hijo el que iba, no, diría. Pero es que ya, claro, no pues claro, ya pero tenía él el conocimiento. Ah, no claro, pero eso, no, pero me refiero, Alexis, de que hay padres que no son así como vos. Pero al punto que voy, Armando, es que te pueden dar una licencia tipo B o tipo A, pues solo pagar, sin pasar las pruebas. Exactamente, eso es lo más irónico, que todos fuéramos de esa forma, definitivamente, porque recordemos que detrás de un volante siempre va una vida de una persona. Es lo que debe intentar el Ministerio de Gobernación, ir erradicando a ese tipo de personas. Lamentablemente no muchos gestores, porque no todos los gestores son malos, o los tramitadores le llamamos nosotros, no son malos todos. Pero hay unos que sí, de una vez se van a lo más fácil. Le cobro tanto y miren, 15 minutos ya tiene su licencia. Es una red de corrupción, porque eso, claro, estando ahí adentro, ¿saben qué escuché? Le dicen a una persona, cuando llegues a MyCom, si te preguntan, decirles que hoy, que hace un momento te hiciste el examen en San Lucas. Es increíble, la persona llegó y ya tenía licencia sin haber pasado pruebas. Algo que es bien importante que entendamos. En este caso particular, lo de las licencias no tiene nada que ver con quién expende la licencia de los transportistas. Esto está a cargo del Ministerio de Gobernación, no a cargo del Ministerio de Comunicaciones. Son dos cosas distintas. Es el Ministerio de Gobernación quien emite esos certificados que te venden por 1.200 quetzales. Pero, según la ley, son gratuitos y se le entregan a las academias certificadas para hacer exámenes, ¿sí? Entonces, si en una academia te venden 1.200 quetzales ese certificado, te están vendiendo algo que es gratuito, ¿sí? Más tú que ahora, todavía. Es para empezar. Segundo, dentro del Ministerio de Gobernación, donde está la dirección encargada de emitir las licencias, de emitir los certificados, perdón, para hacer los exámenes de las licencias, a veces ellos deciden, bueno, hay 30 proveedores que hacen los exámenes. Le voy a dar a 20 y a estos se los voy a cobrar a 65. Y hay una red de corrupción donde siempre están peleando. Por ejemplo, en el gobierno anterior hubieron denuncias penales por personas que eran funcionarios públicos que estaban creando sus propias academias, sus propias ópticas para hacer los exámenes de la vista que te piden de requisito y solo ellos pueden hacerlos. Entonces, realmente ese es un problema grande, que no es nuevo, tiene años de existir. Pero desde ahí viene la problemática en la inseguridad. De los accidentes. Sí, desde correcto, ahí debemos de atacar el problema, Julio. Por eso hay accidentes constantes de motocicleta, por eso el busazo de las 54 víctimas, un conductor con una licencia que no era la correcta. Por eso los accidentes automovilísticos son la segunda causa de muerte en Guatemala. Este es un conjunto, y lo decíamos aquí en broma con los licenciados, no un conjunto de normas, como diríamos en derecho. Este es un conjunto de circunstancias. Guatemala se está viniendo abajo, sí, la alta corrupción y todo es muy cierto, pero la falta de control. Es decir, yo entiendo que las leyes son perfectibles, pero los controles no hay. Sí, no hay. A ver, le podemos echar la culpa, por ejemplo, en este caso a MyCom, de lo que hablaban los colegas, en parte sí, pero la culpa verdadera la tiene el Ministerio de Gobernación, quien delegó precisamente esto, y alrededor de ello está la corrupción. Luego viene la imprudencia de los pilotos, la impericia, la negligencia de algunos propietarios de autobuses que no lo revisan, que las llantas, las llantas, los frenos, nada sirven. Estos autobuses, Guatemala es un cementerio de buses que ya no sirven, que ya los usaron en Estados Unidos y que aquí vienen a parar. ¿Estos autobuses circularían en Estados Unidos? Obviamente no. ¿Circularían en Europa? Tampoco, en países desarrollados. Julio, pero con el tema de las licencias, porque cuando se hizo el cambio con todos los certificados, las academias, con MyCom, prometía que iba a ser algo distinto, porque antes las anteriores licencias, que me imagino que tú tuviste de esas, de la amarilla, que hablaban que había gran corrupción, y ahora es más de lo mismo. Y ahora es más de lo mismo porque al final de cuentas es bien cierto eso de hecha la ley, hecha la trampa. Hay todo un círculo de corrupción que gira, mismo, pero centralizado. Exacto, alrededor de todas las instituciones del Estado, porque esto no es exclusivo en esto, hoy lo estamos hablando de esto, pero
donde las personas llegan a hacer los contactos con los empleados y funcionarios públicos, y por eso ahí están los dos grandes problemas del Estado: la alta impunidad en el sistema de justicia y la corrupción. Y hasta que no combatamos esto y no decidamos poner de verdad tras las rejas a quienes se prestan para estas cuestiones y con unas condenas ejemplares, Alexis, esto va a seguir así. Roger, más de una semana y no hemos visto acciones fuertes, concretas para frenar este tipo de accidentes como el busazo de la zona 6. Hoy reportamos esto que pudo haber sido una tragedia de grandes dimensiones en la Interamericana, pero no hay acciones claras de las autoridades. Sí, Alexis, y se lo mencionaba yo a Julio, no aprendemos. No aprendemos. Vemos tragedia tras tragedia y no aprendemos. ¿Cuántos guatemaltecos, hermanos guatemaltecos, tienen que perder la vida para que se tomen cartas en el asunto? Creo que no es de suma importancia para nuestras autoridades ver estos temas, porque hay, propuestas pueden haber varias, la ley puede ser perfecta hasta cierto punto, pero si no se cumple, ¿y qué reformas pueden haber para mejorar? Pero ¿cuántas reformas podemos proponer o se pueden dar? Pero si no se cumple. Sí, porque ahora le echan la culpa que tenemos una ley de 1946, pero ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuántas legislaturas? ¿Cuántos presidentes? ¿Cuántos ministros de gobernación? Y las reforman y a veces no lo hacen bien. A ver, y aquí vamos a lo otro, ¿verdad? La prevención, que es la esencia de todo esto. Que tú lo decías y los colegas lo han ratificado. ¿Qué ha hecho desde el busazo el Departamento de Tránsito? ¿Qué ha hecho la Dirección General de Transporte? ¿Qué ha hecho Provial? ¿Qué ha hecho las PMT para decir esto no va a volver a pasar? La ruta, hoy hablamos otra vez de la Interamericana, que es la ruta de la muerte, y la otra semana hablaremos de saber, vaya usted a saber cuál. Departamento de Tránsito de Policía Nacional Civil tiene jurisdicción. Sí, tiene jurisdicción. Sí. Ellos son los que pero tienen. Mira, algo que es bien interesante. El delegado de Gretexpa que decía que se mueren más por la moto, él no ha entendido que a él no se le está cuestionando por los accidentes de motos. Desviando se el tema. está desviando el tema. Su responsabilidad legal va con los pasajeros que van dentro de sus buses. ¿Qué seguro y tienen? segundo, muchos transportistas en el pasado han recibido subsidio para no subirle el precio al transporte. Pero entonces ellos han recibido dinero del Estado para poder funcionar. O sea, ninguno de los que está acá en su profesión recibe dinero del Estado para poder trabajar. Nadie. Nadie. Entonces, ellos son responsables, ellos tienen cuentadancia que dar. Entonces, es una abusivez y una falta de responsabilidad, por decirlo de esa forma y no coloquialmente, el poder excusarse para que hay más muertos con motos. ¿verdad? Ellos son responsables porque brindan se un limita servicio su responsabilidad. público. Exacto. Y ellos tienen que, aparte que brindan un servicio público, han recibido dinero cuando han recibido subsidios. Y brindan todavía un servicio de mala calidad. Hablemos. Sí, Roger, ¿tenías algo más? No hay nada concreto, no brindan soluciones, no vemos nada. O sea, ¿cuántas más cosas tienen que pasar? Y lastimosamente o lamentablemente nuestro país no aprende. Y las autoridades no aprenden. Y los ciudadanos guatemaltecos somos los perjudicados. Es que todos están confiados en que se les olvide. ¿Cuántas familias no Pero hay ¿saben qué de luto pasa? por este Situaciones accidente? como las Y que van a haber, vivimos ayer, control, autoridades, eso genera que nos olvidemos, Armando. Desvíen los temas. Coincidentemente, mira, hoy sí hubo servicio de extracción en el municipio de Villanueva, por ejemplo, pero solo desvíen los temas, como dijo Germán ayer. Hoy que podíamos haber hablado de la corrupción de Ivy Morales, pasó lo de los recolectores de basura. O sea, siempre van a poner un chivo expiatorio para que el guatemalteco se le olvide. Entonces es un odio de un ratito y cuando ya pasan 3, 4 días se va olvidando y de repente, ay, ¿qué pasó con esto al fin? ¿Va? Entonces tratan de siempre crear chivos expiatorios. Bueno, ya que estás mencionando eso, Armando, damos seguimiento precisamente a esa jornada caótica que ayer tuvimos que hacerle frente los ciudadanos de esta metrópoli. Los recolectores de basura y recicladores retomaron sus actividades este miércoles luego de entablar un diálogo para reformar el reglamento para separar los desechos sólidos. Las actividades en el relleno sanitario de la zona 3 han vuelto a la normalidad luego de que se instalara la mesa de diálogo en donde se acordó reformar el reglamento para la separación de desechos sólidos. Los recicladores han tomado también sus actividades y ya se encuentran separando la basura acá en el basurero de la zona 3. A las 4:10 de la mañana se retomaron las labores en el basurero de la zona 3 capitalina. Alrededor de 300 camiones ingresaron para descargar los desechos acumulados durante el fin de semana, luego del paro de labores de los recolectores y recicladores. El equipo de Guatevisión y Prensa Libre también constató que los guajeros llegaron a trabajar para hacer la separación de los desechos sólidos.
este martes 18 de febrero, los recolectores cerraron el ingreso al Ministerio de Ambiente ubicado en la zona 13, estacionando los camiones por más de 12 horas y bloqueando el paso en el Boulevard Liberación como medida de presión para cambiar las disposiciones del reglamento. Para hacer estos cambios se estableció una mesa de diálogo permanente en donde participaron autoridades de la municipalidad, Ministerio de Ambiente y recolectores. Luego que se realizara la reunión, que duró toda la tarde, se llegó al acuerdo que se modificarán varios de los artículos de la normativa para que se garantice el trabajo de las personas que separan los desechos en el vertedero. Rolando Arroyo, representante de los recolectores, comentó que son alrededor de 35,000 personas las que dependen del trabajo de la separación de la basura, por el que reciben un pago diario, por lo que en este momento quedó en suspenso la vigencia del reglamento y será hasta que finalicen las modificaciones que entrará nuevamente en vigor. Este mismo miércoles quedó habilitado el ingreso de los camiones al vertedero de AMSA, que está ubicado en el kilómetro 22 de la Ruta al Pacífico. La siguiente reunión para discutir los cambios de la normativa se realizará el próximo miércoles 26 de febrero a las 3 de la tarde en la sede de la Municipalidad de Guatemala. Con imágenes de Daniel Samayoa y Eric Ávila, reportó para Impacto Directo Lourdes Arana. Y un asteroide llamado YR4 tiene un 3.1% de probabilidades de impactar a la Tierra en el 2032. Según las estimaciones actuales, su impacto podría causar daños considerables como la destrucción de una ciudad. Incluso se activó el protocolo de seguridad planetaria de las Naciones Unidas ante la creciente probabilidad del impacto, pero el pronóstico no es permanente. Y a continuación le brindamos los detalles. El asteroide YR4, descubierto recientemente por astrónomos, tiene ahora un 3.1% de posibilidades de impactar la Tierra en el 2032. El nivel más alto jamás registrado desde que se hacen este tipo de mediciones, calculó la NASA. Este cuerpo celeste de entre 40 y 90 metros de ancho podría impactar el planeta el 22 de diciembre de 2032, según estimaciones de las agencias espaciales internacionales, y potencialmente causar daños considerables como la destrucción de una ciudad. De acuerdo con expertos, este pronóstico puede cambiar porque se basa en datos preliminares que podrían variar en las próximas semanas o meses. Si se estrellara contra la Tierra, su impacto podría ser 500 veces más potente que la bomba nuclear de Hiroshima, de acuerdo con las estimaciones actuales, suficiente para arrasar una ciudad entera. Aunque ahora se considera que el riesgo de colisión es bajo, es el más alto jamás registrado en más de 2 décadas de vigilancia de objetos celestes. Si se confirmara el riesgo, la comunidad espacial internacional podría considerar una misión para desviar la trayectoria del asteroide. Para Impacto Directo, Ginny Sohue. Y cada vez que escuchamos este tipo de pronósticos, obviamente en algunas personas entra la preocupación, y no es para menos pensar que faltan 7 años para que pueda ocurrir este fenómeno, que el asteroide golpee alguna ciudad de este planeta Tierra. Nos acompaña para profundizar en la explicación y tener mayores detalles Eleonora Poitevin. Ella es presidenta de la Asociación Guatemalteca de Astronomía. Hola Eleonora, gracias por estar aquí en Impacto Directo, bienvenida. Un gusto estar aquí con usted. Bueno, es 3.1% de probabilidades. ¿Qué significa eso, ya traduciéndolo a un lenguaje donde podamos comprenderlo los ciudadanos? Claro, ahí hay un detalle muy importante. Las probabilidades pueden cambiar a lo largo de los días y principalmente mientras se hagan todas las mediciones de la órbita. Este es un preliminar, es como cuando a uno le dicen noticia preliminar y uno rápido cree que ya es la noticia final. Entonces hay que hacer un recuento. Eso es importante principalmente porque la órbita debe de saberse exactamente su forma. Entonces, de momento, para el 2032 se considera un 3.1% de probabilidades, pero ahí en la imagen, y si notaron, aparecía otro asteroide famoso, Apophis. Apophis nos han generado esa idea de que en el 2029 vamos a tener un impacto, y él tiene un 4%. En la escala de Turing, que es una escala de medición, normalmente esta funciona de la siguiente manera.
un 6, 7, 8% es impacto. Abajo del 6% es monitoreable, o sea que yo tengo que estar controlando la órbita porque puede cambiar. Es una amenaza que puede existir. Es una amenaza. A ver, Eleonora, hemos visto y abajo de 4, abajo de 4, simplemente necesitamos más datos para poder decir si va a impactar para o no. tomar decisiones. Exacto. En las películas donde hablan de profecías, que se va a acabar el mundo, siempre resulta que el héroe que destruye los asteroides, ¿esto es posible o no es posible? Sí y no. Resulta ser que la NASA y la ESA, que son la Agencia Espacial Europea y la norteamericana, se han dedicado a hacer misiones previas para poder pensar cómo vamos a atacar este asunto, qué pasaría si viene un asteroide, cómo lo podemos mitigar. Y entonces hay varias misiones. La misión DART, que fue en el 2022, se generó para poder crear un golpe a un asteroide y saber si podíamos desviarlo. Y ocurrió, o sea, logramos desviarlo. Ya hay un caso positivo de que ya pudimos desviar un asteroide. Eso en el 2022. Actualmente va una misión ya para el 2029 para Apophis con la idea de estudiar su órbita y entender si realmente este asteroide, si quisiera impactarnos, nosotros le podemos dar un empujoncito así de, claro. no, ya no me molestes y que siga la órbita. Para allá, no hay que pegar. Para allá. A ver, hay preguntas de nuestros panelistas. Voy a empezar acá con Luis Fernando. Yo más que preguntas, estaba viendo ahí en la pantalla, tenemos que es 2032-2079, o sea, el rango de impacto es bien amplio. Claro. Y los países donde, si tengo entendido, donde se supone que podría impactar, están en Sudamérica, entiéndase Venezuela, Colombia, creo que Ecuador. Abajo del Ecuador tenemos una franja de probabilidades abajo de los 15 grados de latitud sur. En esa franja, Ecuador, Colombia, pasando por todo el océano, llegando a África. Entonces es una zona de impacto, pero esa también tiene que corregirse. Y esos 4 años en los que se va a corregir la órbita es el tiempo que tarda este asteroide en dar la vuelta alrededor del Sol. Entonces, por eso nosotros necesitamos generar esos cálculos constantes. O sea, sí está lejano. Fue lo mismo que pasó con Apophis. Para dar la vuelta al Fue Sol. lo mismo que pasó con Apophis. O sea, se alarmó la población y después tranquilidad. No va a pasar nada. Julio, por favor. Alexis, vaya tema apasionante. Sí. Licenciada Poiteban, una consulta. A ver, hablemos de este señor no sé qué. JR4. JR4. Y de Apophis, específicamente, que son los que estamos tratando en esta tarde-noche. Si llegasen, por ejemplo, a impactar a la Tierra, solo para tener esa claridad, ¿estamos hablando de un evento de destrucción masiva como una bomba atómica o de un evento de extinción? Por la magnitud de ambos, Apophis es de 395 kilómetros de diámetro y JR4 tiene un diámetro generalizado, pero realmente es como irregular, tiene 40 kilómetros por 90 kilómetros, lo promedian a 55 kilómetros, que sería el golpe realmente. Esto realmente genera dos opciones. En el caso de Apophis sí generaría una extinción masiva en área. Claro. ¿Y por qué? Porque obviamente estamos haciendo un evento similar al de los dinosaurios. Correcto. Y esto bloquearía las ondas de radiación del Sol y impediría que las plantas tengan el ciclo, que los seres humanos tengamos las probabilidades de ver el ambiente. O sea, pasaría una cadena de sucesos bastante crítica. Ojalá que no pase. Pero JR4, en su consideración y por lo destructivo que podría ser, realmente lo que haría sería el equivalente a una bomba. ¿Qué pasaría? Una ciudad se destruiría, tendríamos el efecto del choque que generaría lo que pasó en un evento que ocurrió en Rusia, en Tunguska. Que es muy famoso, que lo que hizo fue arrasó con hectáreas de árboles y creo que en ese lugar la vida no se dé nuevamente tan fácilmente. O sea, estamos pasando muchos años. Entonces es equivalente a una bomba. ¿Qué sucedería si cae en el mar? En el mar ocurriría un maremoto. Ese sería el evento quizá más suave, porque el maremoto pues de alguna forma afectaría las ondas costeras de las ciudades, pero no sería tan caótico como en una ciudad, porque ahí tendríamos que entrar, ahí sí, a lo que hemos visto en las películas de Hollywood, que nos lo han vendido completamente con el hecho de que hay que
evacuar toda una ciudad, buscar la manera de generar habitación Ir a para las todos. zonas más altas también de esa Claro. comunidad. Bueno, Eleonora, gracias por acompañarnos aquí en Impacto Directo. Ha sido un gusto tenerla aquí con nosotros para explicar todos estos temas. Eleonora Poiteván, la presidenta de la Asociación Guatemalteca de Astronomía, resolviendo todas esas inquietudes. Falta mucho tiempo, esto todavía está en análisis, así que no hay que entrar en alerta.